tema que la hermana Merly dijo que se iba a ver hoy? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, el tema para hoy este es el tema número 4, la lección número 4, y hoy se titula Jesucristo, el único Salvador. El objetivo de es que todos entendamos, comprendamos que el único Salvador y el único que nos puede dar salvación y vida eterna es el Señor Jesucristo. Pues porque la palabra del Señor dice que en ningún otro hay salvación. Entonces Él es el único. Yo quiero preguntar en esta noche, a ver, ¿qué es un Salvador? ¿Quién me puede decir qué es un Salvador? Hola, señora Shirley, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, es que para hablar toca que actives el micrófono. Ahí sí. Hola, buenas noches. Dios te bendiga, ¿cómo estás, señora Shirley? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿y tu niña? Aquí está. Ya está casi dormida Ay, no, esa muchacha, ¿por qué duerme tan temprano? porque madruga mucho. Ah, estudia por la mañana. Sí, señora, y se levanta a las 5. Ah, ok. Bueno, entonces esta pregunta va para todos. Ciérrame la puerta. Sí. Para ustedes, ¿qué es un salvador? Jesús es el Salvador que se entregó su vida por nuestros pecados. Entonces, si Él no hubiese muerto en la cruz por nosotros, no tuviésemos la oportunidad de estar aquí con vida. Ajá. Y Cristian, ¿para ti qué es un salvador? Un salvador es alguien que, no sé, que da su vida por salvar la vida de otros, ¿no? Ujú. Steven. Pues para mí un salvador es alguien que, digamos, no tiene a dar su vida por los demás. Así, digamos, tenga en cuenta de que no le va a poder salvar. Ajá. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, hemos estado en un momento difícil de nuestras vidas y aparece alguien y dice, uff, me salvó? ¿No les ha pasado? Como que a veces nos salvamos por minutos, por segundos o simplemente teníamos ya todo ahí perdido cuando alguien llegó y nosotros podemos decirle, uy, me salvó la patria. Muchos decimos así, ¿cierto? Me salvó la patria, me salvó porque andaba en un apuro. Y hoy vamos a hablar de nuestro Salvador. Hoy vamos a hablar de ese que nos salvó, que nos redimió, que cuando nadie daba nada por nosotros, se apareció Él y nos salvó. En el momento, yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir que el Señor apareció en nuestras vidas en el momento que nosotros más lo necesitábamos. Muchas veces el Señor se apareció en nuestras vidas en un momento crucial, ¿cierto? Cuando nosotros decíamos, no, yo ya tenía todo perdido, ya no había esperanza. Pero ahí en ese momento se apareció ese Salvador. Se apareció el Señor Jesús en nuestras vidas, abriéndonos un nuevo camino, abriéndonos una nueva esperanza, nuevas expectativas. Y hoy vamos a hablar de ese Salvador. ¿Ve? Ese Salvador que es el que libera. Un Salvador es el que libera, el que rescata, el que redime, el que paga la deuda de nosotros y podemos decir, me salvé. Hoy vamos a hablar de ese Salvador. Ustedes ya conocen a ese Salvador, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese Salvador? Jesús. Jesucristo. Jesucristo.
Jesucristo. Jesucristo apareció en nuestras vidas cuando nosotros andábamos perdidos. La Biblia dice que nosotros andábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nuestros delitos y pecados. ¿Quién podría pagar ese precio por nosotros? ¿Quién podría rescatar nuestras vidas? ¿Quién podría darnos una nueva esperanza? ¿Quién podría darnos algo diferente a nosotros? ¿Alguien humanamente? No. Porque Solamente Dios, ningún humano puede darnos lo que Dios nos da. ajá, ninguna persona en un humano no puede venir a dar la paz que a veces necesita nuestra alma. Hay veces que necesitamos como una desesperación, no podemos dormir, no podemos estar tranquilos, y eso no lo puede dar el psicólogo, el psiquiatra, eso no lo puede dar unas goticas de valeriana, unas pasticas para... Nada de eso puede darnos la paz que solamente nuestro Salvador nos puede dar. Por eso es que nosotros le amamos tanto a Él, porque Él se apareció en nuestras vidas en el momento más exacto, en el momento más justo de nuestras vidas, cuando nosotros sentíamos que ya no había una salida, apareció Él y nos abrió un camino, nos abrió un medio de salvación, nos abrió algo donde nosotros dijimos, muchas personas que hemos llegado a los pies del Señor Jesús podemos decir, si el Señor no se hubiera aparecido en mi camino, yo estaría muerto, yo no estaría acá. Otra historia tendría que contar, pero el Señor se ha aparecido en nuestras vidas en el momento exacto. Y a cada uno de ustedes que están aquí en esta noche conectados, creo que el Señor se les apareció en el momento exacto. Justo en el momento cuando ustedes más lo necesitaban, aparece el Señor a darles una esperanza, a abrirles un camino. Entonces hoy vamos a hablar de ese Salvador que se llama Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice en Romanos 3, el versículo 23. Romanos 3:23. ¿Alguno tiene Biblia y quiere leer este versículo? Romanos capítulo 3, el versículo 23. ¿Alguien? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ajá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Imagínate que cuando el Señor creó el hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Lo creó puro, inocente de la maldad, del pecado. Lo creó a su imagen y semejante, o sea, tal como es el Señor, así lo creó a Dios, a Adán y a Eva, y los puso en el huerto del Edén. Allí en ese lugar Él les puso, bueno, de todo, y simplemente les creó absolutamente todo, y simplemente los creó a ellos y les dijo, mire, acá está este paraíso, señoreen sobre él, gobiernen, manejen esto a su antojo. Y les dio solamente unos requisitos, algo que no podían hacer, pero ellos, ¿qué decimos? Por la curiosidad, la desobediencia, se dejaron llevar por la tentación y ellos desobedecieron al Señor y pecaron. Al ellos pecar, le entregaron toda esa soberanía que Dios les había dado a ellos, se la entregaron al maligno. Y por eso el diablo un día cuando tentó a Jesús le dijo, mira, te voy a dar todos los reinos del mundo si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque ya Adán y Eva le habían entregado a él toda la potestad que Dios les había dado a ellos sobre el huerto del Edén. Él se las entregó. Ellos se la entregaron al diablo. ¿Y cómo se la entregaron? Por medio del pecado, por medio de la desobediencia. Y ya podríamos decir, no, Adán y Eva ya pues bailas Adán y Eva, ¿no? Fallaron, pecaron. Y cuando ustedes saben qué es lo que trae el pecado en nuestras vidas, tristeza, desolación, amargura, dolor. ¿Cuántas personas le fallan a Dios y se sienten
que ya lo han perdido todo, que ya no nada es diferente, porque eso es lo que trae el pecado, una tristeza, una amargura, un dolor, una desolación. Y, y eso fue lo que, por eso necesitábamos un Salvador, porque al Adán y Eva entregar ese señorío por medio de la desobediencia al diablo, nosotros quedamos en manos, se puede decir, en manos del diablo. Y ahí donde aparece el versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y al haber todos pecado, necesitábamos con urgencia, necesitábamos con emergencia, alguien que nos salvara de la maldición del pecado, que dice la palabra del Señor. El pecado es una maldición y necesitábamos alguien que nos salvara de esa maldición del pecado. Cuando Adán y Eva ellos pecaron, el Señor Jesús, ¿cómo los redimió a ellos? Adán y Eva se fueron, se escondieron porque supieron que habían pecado y se fueron y se escondieron. Y dice la palabra del Señor que ellos se fueron y se pusieron vestidos que se pusieron hojas, se taparon con hojitas y el Señor llegó y les dijo, empezó a buscarlos en el huerto y ¿dónde están? Y ellos dijeron, no, nos escondimos porque tuvimos miedo. Yo creo que esa sensación de miedo ellos nunca la habían sentido sino hasta el momento que pecaron. Y ellos dijeron, no, nosotros nos dio miedo, tuvimos temor y nos escondimos. Y el Señor les dijo, ¿ustedes quién les enseñó eso? ¿De dónde salieron que les dio miedo? ¿Por qué tienen miedo? Entonces ellos tuvieron miedo y esa es la primera sensación que da el pecado, miedo, que da temor. Pero el Señor apareció a ellos, los perdonó y les quitó esas vestiduras que ellos se habían puesto ahí queriendo tapar, y el Señor apareció como un Salvador. ¿Y qué hubo allí? Hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio y los redimió. ¿Cómo los redimió? Por medio de la sangre de un animal. Yo no les puedo decir qué animal fue. Ahí sí, porque la Biblia no nos dice qué animal fue, pero la Biblia dice que el Señor los vistió con pieles de animales. Entonces, al vestirlos con pieles de animales, quiere decir que ahí hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio para que ellos pudieran ser vestidos, pudieran ser cubiertos sus pecados. Y si nosotros empezamos a leer la Biblia, siempre vemos que el Señor siempre redimía. La manera de redimir al pueblo del pecado era por medio de sangre, pero no era cualquier sangre, porque cuando el pueblo ofrecía un sacrificio para redimirse de los pecados, ellos no podían vamos a matar un marrano, un caballo, una vaca. Ellos tenían que matar animales puros. Por medio de la sangre de esos animales, ellos la llevaban al sacerdote y allí había un sacrificio. Y por medio de eso ellos se limpiaban o se purificaban, pero llegó el tiempo en que el Señor ya no quiso que hubiera más sacrificios de animales y envió a su Hijo, y ahí es donde leemos el capítulo donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, más tenga salvación. Entonces, es súper importante reconocer que no hay otro nombre, no hay nada más que nos pueda salvar y que el medio para salvación a nosotros en este tiempo es el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros empezamos y decimos, ¿cuántos? Yo puedo preguntar esta noche, ¿cuántos de los que están acá en esta noche pueden decir, yo necesito un Salvador? Yo necesito a alguien que redima mi vida, alguien que me limpie, alguien que pague esta deuda de pecado que hay sobre mí, que pesa sobre mí. Y ese cuando usted dice, yo necesito a alguien, ahí está el Señor Jesús, que es el que nos redime del pecado y de la muerte. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo subió a un ayuno,
el diablo llegó y lo tentó, queriendo también de pronto engañar al mismo Dios, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dice la Biblia que si alguien quiere leerlo, vamos a buscar Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Alguien tiene Biblia ahí que quiera leer? ¿Tú lo encontraste, Cristian? ¿Me repite la cita, por favor? Primero vamos a leer Mateo 4:9. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lea el 8. Ok. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora busca Mateo 28:18. Bueno, vemos que el diablo tentó al Señor Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Por qué él le dijo todo esto te daré? Porque por medio del pecado se le había entregado el señorío al diablo. Él estaba gobernando absolutamente todo eso, pero pasó algo maravilloso y apareció el Señor Jesús y nos salvó. Y en Mateo capítulo 28:18, ¿qué dice? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, entonces, después de que el Señor Jesús resucitó, murió, pagó nuestra deuda, pagó nuestros pecados y recuperó, ¿qué recuperó? El señorío, el dominio, el poder, recuperó la jurisdicción que nosotros habíamos perdido por el pecado. El Señor tuvo que venir a la cruz y morir y resucitar al tercer día. ¿Para qué? Para darnos otra vez a nosotros salvación, para darnos otra vez la oportunidad de redimirnos del pecado. Y dijo, y otra vez el Señor tomó potestad sobre todo eso. Por esta razón, nosotros necesitamos que Él tome potestad también sobre nuestras vidas, señorío, que Él sea el dueño y señor de nuestras vidas, para que Él reine sobre nosotros y sea nuestro único Salvador. Entonces, ¿cómo le entregamos nosotros el señorío? Al diablo por medio del pecado. Pero para eso vino Jesucristo, para rescatarnos, para redimirnos, para salvarnos, para quitar esa maldición de pecado que pesaba sobre nosotros. Y por eso en Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. ¿Amén? Entonces, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro libertador. Sin Él no, yo puedo decir confiadamente que sin el Señor Jesús nosotros estaríamos perdidos. ¿Quién podría darle salvación a nuestras almas o a esta humanidad? Si para que hubiese una salvación se exigía una sangre pura, un hombre puro. ¿Y quién? Si la palabra del Señor dice que el Señor miró desde los cielos sobre la tierra y miró a los hijos de los hombres a ver si había uno, solamente uno justo, uno bueno, y no halló ninguno. Pero él, viendo que no había nadie, él dijo, yo no voy a dejar que esta gente se pierda, y se apareció como nuestro Salvador. Entonces es súper importante que nosotros cada día reconozcamos que Jesucristo es el único que puede hacer que nosotros podamos ser salvos. Amén. ¿Cuáles eran las características o requisitos que se debían tener o que se tenían que cumplir para que un hombre fuera el Salvador? ¿Que fuera un hombre? Esto era posible, ¿no? Que un hombre muriera por nosotros, pero ¿quién se apuntaría?
¿quién hubiera dicho, bueno, si este mundo está perdido, venga yo? No apareció un hombre y por eso el Señor dijo, él de tal manera, Él nos amó, o sea, de una manera que nadie ha podido amar en esta vida, en este mundo, nadie ha podido amar de tal manera. La palabra del Señor, hay un versículo por allá que dice que nadie tiene mayor amor que que aquel que da su vida por su amigo. Y yo puedo decir, nosotros podemos querer mucho a una persona, pero es rarito la persona que puede decir, yo lo amo a tal punto de poner mi vida por él. Es raro, ¿cierto? No podemos hallar a nadie que ame así de esa manera tan exagerada, pero el Señor Dios Todopoderoso nos amó de tal manera, de esa manera tan grande, que envió a su Hijo unigénito, el único, no había más, no tenía otro, era su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es Dios que nos amó tanto, envió a su único Hijo, Jesucristo, a darnos la vida eterna. Se necesitaba de un hombre puro, santo, que no tuviera mancha, que no tuviera pecado, que fuera santo. En nombre de este mundo eso era imposible, pero Dios por eso hizo su Hijo para que Él viniera y que estuviera dispuesto a morir por la humanidad y derramar su sangre hasta lo sumo. Y ese fue el sacrificio que pudo darnos salvación. Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, se manifestó en carne tomando forma de hombre, se hizo semejante a nosotros y se humilló a una manera, a lo sumo, dice la Biblia, a lo máximo que puede haber una persona humillada, Él se humilló. ¿Qué necesidad tenía Él? ¿Qué necesidad tenía Jesús? ¿Qué necesidad tenía de venir y humillarse por nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para que Él nos amara? Nosotros no hicimos nada. Nada, nosotros no hicimos nada para que Él sintiera, pero Él nos amó de tal manera que Él no le importó despojarse de su trono, de su gloria y venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Y aún en este tiempo esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario sigue vigente para salvarlo no solamente a usted, para salvar a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su mamá, a su papá, para salvarnos a todos, porque ese sacrificio de la cruz por nosotros, ese sacrificio dura hasta el día que el Señor decía, venga por su iglesia. Entonces es súper importante que nosotros cada día tengamos muy clara esa idea de que Jesucristo es el único que puede salvar nuestras vidas. No hay nadie más. Nadie más pudo hacer el sacrificio que solamente Él hizo. Nadie más puede venir y decir, yo lo puedo salvar. Habrá mucha gente que dirá, yo los puedo salvar y ofrecernos un medio de salvación diferente, pero Jesucristo, bíblicamente, Jesucristo es el único que nos puede a nosotros salvar de nuestros pecados. Entonces es importante que nosotros reconozcamos todos los días que si no fuera por la gracia, por el amor y la misericordia del Señor Jesús hacia nosotros, quién sabe dónde estaríamos, qué sería de nuestras vidas, qué habría pasado con nosotros. No sabemos, pero si usted y yo estamos vivos, si usted y yo hoy podemos estar escuchando esta clase, este estudio bíblico, eso no es por casualidad, es solo porque el Señor está dispuesto a salvarnos y porque Él es nuestro Salvador. Entonces, la palabra del Señor dice por ahí en Mateo, ¿alguien lo puede leer? Bueno, hoy están como muy callados. Yo creo que les gusta más la clase de la hermana Merly, ¿cierto? Porque con la hermana Merly sí hablan, sí leen la Biblia y conmigo no. Lean Mateo capítulo 1, versículo 21. Hola, ¿alguien por ahí?
Mateo ¿Cuál es el capítulo versículo, 1, hermana? 21. Y Y dará a dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ahí en ese versículo verificamos que Jesús es nuestro Salvador y el que nos limpia de todo pecado. En San Juan capítulo 1, versículo 29, ¿quién lo lee? A ver, San Juan capítulo 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, vemos que Jesús es el... si yo les doy una cera, a ver, si están anotando, les voy a dar otras citas. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, 29, ese ya lo leyó Emer, Juan capítulo 6, versículo 68. Y ahí dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Vemos que los discípulos entendieron que solo Jesús tenía palabra de vida, que solo en Él había salvación, que no había otro que nos pudiera salvar. Ellos lo entendieron y lo comprendieron. Y ellos decían, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿Quién nos puede ayudar? Si tú eres el único que nos puede dar salvación, que nos puede dar vida eterna. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué es un mediador? Un mediador, a ver, alguien que me diga, a ver, Jessica, para ti, ¿qué es un mediador? Jessica, ¿estás por ahí? Bueno, dime, Un mediador es alguien que interviene por nosotros. exactamente, alguien que interviene por nosotros. Jessica, tú dime. Esa era mi respuesta. Alguien que interviene por nosotros. Ajá, alguien que, como, a ver, como, ¿qué le podemos decir? Como un abogado, ¿cierto? Exactamente. Como un abogado. Jesús Alberto, ¿tú qué opinas? ¿Qué es un mediador? Sí, es un intermediario, es eh, como alguien que es como un puente, ¿sí? Que nos ayudó a pasar al otro lado, ¿sí? Ajá, Como un intermediario. sí, señor. A ver, Mari Carmen. Dios te bendiga, Mari. Mari. Es como un medio a través del cual podemos acceder a algo. Ajá. Hola, Mari, Dios te bendiga. No se te escucha nada, Mari, no, no podemos escucharte. Nada, no, no tiene el sonido. Nada. Son problemas técnicos, ¿cierto? Bueno, bueno, volvamos ahí mientras Mari cuadra lo del sonido de ella porque no la escuchamos. Bueno, entonces, un mediador entre Dios y los hombres, alguien que nos justifica, alguien que aboga por nosotros. Eso es Jesucristo.
Él es el que justifica, el que aboga, el que nos limpia, el que aboga y dice, no, ellos son... Y trata de dejarnos bien la palabra del Señor. Dice por allí, no recuerdo la cita, dice que el diablo nos acosa de día y de noche delante de Dios. Pero gracias al Señor Jesucristo, por gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a su bondad hacia nosotros, Él nos justifica cada día y por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros, nosotros podemos ser salvos. Nadie más podía hacer eso que Él hizo por nosotros. Y la palabra del Señor dice que por nosotros, por gracia, somos salvos. Y esto no porque nosotros seamos mucha cosa, sino que es un don de Dios. Entonces, resumiendo el tema de hoy, que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? Cristian, ¿tú quieres opinar algo? A ver, Steven. Hermana, pues yo quiero opinar que para mí es algo muy lindo, ya que pues como hablamos, no, eso no lo haría cualquier persona y, o sea, es muy bello la forma en la que Él nos puede salvar si nosotros aceptamos que Él nos salve. Ujú. Eso es algo también muy bonito que lo que acaba de decir Steven, que el Señor nos respeta. Él respeta nuestra decisión. Es un libre albedrío. Él quiere salvarnos. La palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie, que ninguno, absolutamente ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchos, el Señor no quiere que la gente se muera en el pecado, se muera por allá haciendo lo malo. Él no quiere eso, Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento, pero es que Él no obliga a nadie. Así como la hermana Merly estaba enseñando estos días que la salvación es una dádiva, es un regalo. Y cuando nosotros queremos regalar algo, nosotros no lo damos a la fuerza, ¿cierto? Si alguien dice, si nosotros compramos un detalle, le decimos a alguien, mira, te voy a regalar esto. Y la persona nos mira y nos dice, no, no, gracias, yo no quiero eso. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué podemos hacer si la persona lo rechaza o no quiere o en el momento uno dice, bueno, está bien, pero no ir, bueno, eso, hay muchos que dicen, no, eso lo compré para Julano, pero como no lo quiere, se lo doy a otro. Y es lo que Dios hace con la salvación. Es una dádiva, como la hermana Merlin enseñaba en la clase anterior. Es un regalo que Dios, la salvación. Y Él nos dio esa salvación, pero si nosotros no la queremos, pues Él no nos va a obligar. Entonces, la salvación. Y el tema en esta noche es que Jesucristo es nuestro Salvador. Y que fuera de Él no hay quien nos salve. Que fuera de Él no hay nadie que nos pueda ayudar, que nos pueda limpiar, que nos pueda perdonar. No hay nadie, no lo conozco, no he visto el primero que pueda limpiar mi pecado, que pueda limpiar mi maldad y hacerme limpia y justa ante los ojos de Él. No hay nadie, solamente Él. Entonces, es súper importante que cada día, a partir de este día y de siempre hasta el día que el Señor venga, lo reconozcamos a Él como nuestro Salvador y tengamos muy claro que fuera de Él no hay absolutamente nadie que nos pueda salvar, no hay absolutamente nadie que pueda hacer nada con nosotros. Entonces, yo le voy a preguntar a cada uno en esta noche, ¿cómo pudiera ver, cómo podemos concluir esta enseñanza de este día? ¿En qué podemos terminarla y podemos decir? ¿Qué podemos concluir de todo lo que yo les hablé en esta noche? ¿A qué conclusión puede llegar usted? A ver, venga, yo le pregunto ahí, porque yo sé que están muy callados hoy, no van a decir. A ver, vamos a decirle a Jesús Alberto, ¿cómo podemos concluir o cómo podemos cerrar esta enseñanza?
Jesús Alberto se nos fue. Pues podemos concluir, qué pena, buenas tardes. Lo que pasa es Dios te que bendiga. no pude entrar antes, disculparán. No, Eh, tranquilo. Dale. Pues debemos concluir de que pues como tal Jesús vino al mundo, ¿sí? Vino al mundo, cumplió con un ministerio, pagó por nuestros pecados, resucitó y nos dio vida eterna. Entonces, concluimos de que Jesús es el único intermediario a través del cual podemos recibir salvación, que nos, Ajá. que nos justifica y solo el único Salvador que tenemos. Sí, señor. Eso, muchas gracias, Jesús. Dime, Emer, Emanueles. Concluimos que en ningún otro hay salvación sino en Dios. Ajá. En Jesucristo. Exactamente, Jesucristo es el único. A ver, ¿quién más? Jessica, tú. ¿Cómo concluimos este tema? Yo voy a buscar un versículo. Jesús, o sea, él dio su vida por nosotros, pero él tuvo miedo, porque él le dijo que pase de mí esta copa. Ajá. Yo busco el versículo, pero no alcancé a buscar para leerlo bien. Sí. Entonces, pero, o sea, él dijo, no hay otra opción. O sea, la única opción es entregar mi vida por ellos, por salvar su vida y perdonarlos de todo pecado. Entonces, la conclusión es que si Jesús no hubiese dado su vida por nosotros, digamos que no existiera ninguno de nosotros. La humanidad se hubiese perdido. Pero Ah, él, cuán grande fue su amor por nosotros, que entregó su vida así por nosotros. exacto. Gracias, Jessica. Cristian, tú. Bueno, hermana, hay una parte en la Biblia que dice que bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, ¿no? Y nosotros somos bienaventurados porque creemos en ese sacrificio y somos bienaventurados el hecho de que hoy tengamos acceso a esa salvación, en la cual lo hallamos a medio del sacrificio que Jesucristo hizo para todos nosotros y está asequible a absolutamente a todos. O sea, A solo todos. depende de nosotros, depende de cada persona el asir de ella. Entonces, creería yo que, o sea, es menester que nosotros valoremos ese sacrificio que él hizo y que él hizo su papel, hizo su rol, ahora nos toca a nosotros escoger como el camino que nosotros queremos tomar, ¿no? Exacto. Es súper importante que Él vino, murió en la cruz, derramó su sangre, dio toda su vida por nosotros y lo que dice Cristian. Ahora, ahora nos corresponde a nosotros aceptar ese sacrificio, aceptar eso que Él hizo allá en la cruz por nosotros. ¿Y cómo lo vamos a aceptar y cómo demostramos que estamos aceptando ese sacrificio? Por medio de la obediencia, por medio del arrepentimiento, del bautismo y de la fidelidad al Señor. De esa manera podemos demostrarle al Señor que hemos recibido ese regalo. Porque nadie puede decir, ay, no, yo recibo el regalo de la salvación, si no hace lo que le toca ya a uno por parte de uno. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora, si nosotros recibimos ese regalo, nos toca obedecerlo, nos toca cumplir con los estatutos o con los decretos que hay en su palabra para que nosotros, hay los pasos, ¿no? El plan de salvación debemos llevarlo a cabo si aceptamos ese regalo. A ver quién hay por acá. Steven. Steven, ¿ya opinaste cómo concluimos este sacrificio? Ya dijo, ya dijo Pues Steven, ¿sí? no he dicho yo. Ahorita se opiné, pero ahora no he concluido. Ok, Pues sí, dale. ¿Cómo concluimos? que como veníamos
estamos pues diciendo, fue algo muy bello de su parte, ya que Él nos quiere salvar a todos y digamos que no discrimina, o sea, Él todos por igual y es algo que no todos harían aquí digamos, en vida por alguien más. Ajá. Giovanni, ¿tú nos puedes dar una opinión? ¿Cómo podemos concluir nosotros este tema hoy acerca de que Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Cómo podemos concluir que es nuestro Salvador? Que Él vino acá a la tierra para hacer su labor, para quitarnos el pecado. Sí, Listo. Carmen, tú, Mari. Mari, ¿ya arreglaste el problema técnico que tienes? No, como que no. Todavía no. Bueno, entonces, todos, yo veo que todos en lo que opinamos, todos tenemos claro que Jesucristo es nuestro Salvador. Todos tenemos eso como claro, no hay necesidad de darle más vueltas ni de explicar algo que ya todos tenemos claro, que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario es que nosotros podemos tener y alcanzar la vida eterna. Hermana Merly, ¿usted quiere dar una opinión acerca del tema? ¿Ya estás dispuesta? ¿Ya estás en casita? Bueno, mis amados hermanos, gracias hermana Lorena por la clase, por la enseñanza. Yo creo que todos tenemos claro que precisamente Él es el Salvador porque es el único que pudo pagar el precio. Y el precio se necesitaba que fuera hombre y Dios se manifestó en carne y tomó la humanidad. Y, y tuvo que tener el precio y ese precio era sangre santa, preciosa, que no estuviera contaminada, porque Jesucristo fue sin pecado y tenía que tener la voluntad y presentarse voluntariamente y dar su vida y morir. Y como dijo Jessica, en algún momento tuvo como ese, si es posible, pase en esta copa, pero se sujetó a la voluntad de Dios y dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y lo hizo voluntariamente. Hay un texto en la Biblia que dice que él sabía que para eso había nacido, para dar su vida en rescate por todos nosotros. Yo creo que, como dice la hermana Lorena, no hay más que añadir, lo que hay es que mirar que ese Salvador proveyó una salvación para nosotros y ahora cuál será la respuesta para nosotros, darle a Él. ¿La recibimos o nos excusamos y nos hacemos a un lado y damos todas las cosas que nosotros, razones que podamos tener para no aceptarla, o de verdad obedecemos ese plan que ha estipulado pues Dios y que está claro en la Biblia cómo se puede lograr esa salvación? Entonces, vamos a continuar con estos temas, mis amados hermanos. Ya hemos hablado de que la Biblia es la palabra de Dios, que ella es viva y eficaz, que es la misma esencia de Dios. La palabra es Dios mismo y en ella está estipulado cómo es ese plan de salvación. Entonces, ya que conocemos el valor y la verdad que es la palabra, sabemos que hay un pecado latente en el corazón del hombre, pero hay una solución a esta enfermedad que es la salvación, que fue provista por el Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora vamos a continuar mirando si uno acepta, si uno recibe, si uno quiere esa salvación, qué es lo que hay que hacer. O sea, al tú decir, sí, Señor, acepto esa salvación y quiero que tú seas mi Salvador, entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que tiene que
hacerse. Ana Lorena estaba introduciendo eso y dijo, habló de un arrepentimiento, hay un bautismo, hay una recepción del Espíritu Santo, hay una vida, un cambio, un nuevo nacimiento. Eso es salvación, nacer de nuevo. Y en eso, mis amados hermanos, vamos a estar ahondando en las próximas clases. Yo creo que estamos caminando pues en un paso a paso cada jueves para tener muy claro este proceso de salvación y poder nacer de nuevo, porque de verdad el ser humano lo necesita, ustedes lo necesitan, y eso nos librará del infierno y nos dará vida eterna. Hermana Lorena, muchas gracias. Cierre usted la clase, hermana, y un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, muchachos, entonces ya para concluir, lo que la hermana Merly decía, está en nuestras manos, está en nosotros aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Que en una oración podamos decirle, Señor, yo te acepto como mi Salvador, como mi restaurador, como mi guía, como todo en mi vida, toma el control de mi vida, porque acepto esa salvación que tú me das y me rijo a los mandamientos que has puesto o a las condiciones que hay para mi salvación. Entonces es súper importante que lo reconozcamos a Él como nuestro Salvador, como el único. Nadie más nos puede salvar. Nadie más puede hacer nada por nosotros, más que Él, que dio su vida por nuestra salvación. Entonces, Cristian, ¿tú levantaste la mano? Sí, doctora, yo tenía una pregunta. Es que, bueno, lo que quería saber era de dónde salió, mejor dicho, la opción de que por medio de ese sacrificio nosotros íbamos a tener salvación. O sea, no sé si me explico. O sea, ¿cómo sacaron esa opción? O sea, algo así. Sí, de decir, bueno, si Jesucristo viene, Él muere, si esa sangre va a ser derramada, eso va a dar salvación. O sea, ¿quién lo dijo o por qué fue ese el método? ¿Quién se inventó eso? ¿Algo así? ¿Algo así me estás preguntando? Pues no, no en esa palabra, pero sí algo así. ¿Algo así parecido, semejante? Bueno, ¿sabe qué es lo mejor de todo el caso? Que yo tengo a mi esposo al pie, entonces él nos puede explicar un poquito eso. Ya le pregunto para que él te explique. Saludos. Dios bendiga a todos, Dios los bendiga, qué bueno saludarlos. Cristian pregunta que de dónde salió eso de que Jesucristo viniera a morir por nosotros. O sea, ¿a quién se le ocurrió decir que si él se moría? Si él la pregunta, ¿no, Cristian? Si él moría, nosotros teníamos salvación. ¿En qué momento pareció eso? Bueno, la Biblia dice un texto muy puntual que dice que por cuantos todos pecamos, refiriéndonos a todo el ser humano, por cuantos todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya no había salvación porque todo ser humano estaba bajo pecado. No había justo en la tierra. Entonces, algo que necesitamos entender, de que la Biblia también dice, aunque pues no tengo los textos acá en la mano, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Se necesitaba que se derramase la sangre de un ser puro. Y eso se veía, tal vez pues estoy simplemente haciendo como un resumen porque ese tema es bastante largo.
pero eso se veía desde el tabernáculo, donde Dios le exigía al pueblo en el tabernáculo que se derramase la sangre, ya sea de un cordero, de un macho cabrío, de acuerdo al pecado que haya cometido esa persona, se tenía que derramar la sangre de un animal, y esa sangre, el sumo sacerdote o el sacerdote llevaba al altar esa sangre como rociaba, y esa sangre hacía que hubiera perdón de pecados para esa persona. Entonces, de allá la Biblia dice que todo lo que sucedía en el tabernáculo era la sombra del porvenir. Entonces, así como en el tiempo del tabernáculo se derramaba la sangre de un cordero o de otro animal, de acuerdo al pecado, a veces se derramaba la sangre de una paloma, pero para redimir nuestros pecados era necesario que se derramase una sangre pura, santa, sin mancha. Entonces, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tal vez buscar ese texto. Pero bueno, no sé si ese es el tema de Hebreos hoy. 9:22. Pero no sé si ese es el tema Sí. sea de hoy. Es que Jesucristo es nuestro Salvador. Bueno, Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón. Anótelo ahí para que ustedes lo lean. Hebreos 9:22. Entonces, el perdón de los pecados se logra a través del derramamiento de sangre. La ley exigía que todo pecado o que toda persona fuera purificada derramando sangre de un cordero o de un animal. En este caso, el mismo Dios se manifestó en carne y su propio cuerpo lo puso en expiación, dice la Biblia. Que Dios puso su propio cuerpo en expiación, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, para el perdón de nuestros pecados, Dios ya a nivel general, porque era toda la humanidad la que estaba condenada, para perdonar y para que hubiera oportunidad de salvación, el mismo Dios sacrificó su propio cuerpo, su propia carne, en la cual se manifestó. Esa carne se le llama cordero, como cordero, fue inmolado. Entonces, en este caso, Dios no sacrificó un animal como tal, sino que sacrificó su propio cuerpo, el cual él mismo hizo, en el cual él mismo se manifestó. Y ese cuerpo derramó una sangre pura, santa, y a través de esa sangre, porque Jesús tenía sangre pura, ya que ningún hombre lo engendró. Ese cuerpo que nació de María lo engendró el mismo Dios, que es Espíritu Santo. Entonces ese mismo cuerpo, como Dios lo engendró, no tenía sangre heredada de un ser humano. Por eso la sangre de Cristo, dice la Biblia muy claramente, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque es una sangre pura, sin mancha, sin genealogía, sin descendencia de pecado. Entonces Dios, para darnos salvación, no usó un animal, fue su propio cuerpo, el cual él mismo hizo o engendró en el vientre de María. Por esa razón, Jesús es el cordero inmolado, representa un cordero que fue inmolado y su sangre derramada
hace de que la maldición que había de que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora ya esa maldición no exista, sino que ahora tengamos salvación y vida eterna por su sangre. Bueno, Cristian, ¿tú tienes la Biblia ahí? Sí, pastora. Léete Hebreos capítulo 9, versículo de 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Ujú. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, lo que estaba diciendo yo por allá cuando estábamos empezando, que antes las personas cometían un pecado y iban y sacrificaban un animalito y por medio de esa sangre ellos eran perdonados de su pecado. Pero ahí en el que tú estás leyendo dice que Jesucristo entró y por medio de su sangre nosotros tenemos redención, pero ya no hay necesidad de más sacrificio porque esa sangre es tan poderosa que ella nos limpia y permanece desde ahora y hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Esa sangre tiene poder para purificar y para perdonar cualquier pecado. Entonces, él hizo, antes era por cada, si esta semana usted pecaba, usted iba el domingo y ahí hacían un sacrificio y mataban un animalito y ya usted era perdonado y ya. Y usted volvía y se iba y seguía pecando y eso era y el Señor se asió y dijo, yo ya no quiero más eso. Y entonces vino Él al mundo y hizo un solo sacrificio. Y por medio de esa sangre, eso limpia usted, yo y todo el que quiera recibirlo a Él como su Salvador y aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No solamente por los que estamos acá en la iglesia o los que sino para todo el que quiera, porque aún la puerta de la salvación está abierta y la sangre de Jesucristo aún está rigiendo con poder y para salvación. Entonces, yo creo que ya no es más por hoy. Ya la hermana Merly estará mandando el próximo tema y si tienen más preguntas acerca de pueden preguntar por medio del grupo, le pueden preguntar a mi esposo, a la hermana Merly, y ellos están ahí dispuestos para contestar cualquier inquietud y cualquier cosa. Yo quiero que en esta hora vamos a hacer una oración. Y en esta oración vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por ese sacrificio y lo vamos a aceptar a Él hoy como vamos a reconocerlo y vamos a decirle, Señor, gracias por ser mi Salvador, por redimirme, gracias por librarme, por rescatarme, por hacerme limpio delante de ti, porque todos pecamos como estábamos leyendo al inicio en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había salvación para nosotros, pero gracias al Señor que tuvo misericordia y vino y murió para darnos esa salvación, esa paz. Si usted puede acostarse y dormir tranquilo y tener un sueño placentero, eso no es porque usted eso es porque usted tiene una conciencia limpia ante los ojos del Señor, pero eso lo hace solo Él por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces oremos y démosle gracias a Él por ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario y le vamos a decir, Señor, hoy te reconocemos como nuestro Salvador y sabemos que fuera de ti no hay quien salve, fuera de ti no hay quien nos ame, quien nos ayude, quien nos ame, quien nos abra caminos, fuera de Él no hay nada. Vamos a reconocerlo en esta noche por medio de una oración.
Soberano Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu grande bondad, por tu misericordia tan infinita. Gracias, Señor Jesús, por dejar ese trono, Señor, de gloria y venir, oh Dios, a entregar tu vida por amor a mí, por amor a mi salvación, Señor. Gracias, oh Dios. Hoy te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro libertador, Señor. Te reconocemos, Señor, como nuestro libertador, Dios Todopoderoso. Te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias, Señor, por despojarte de tu trono y venir a morir por mí, por venir a limpiarme, Señor, por venir a redimirme de mi pecado, de mi maldad, Señor, por hacerme limpio delante de tus ojos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, y hoy te reconocemos, Señor, como nuestro único Salvador, como nuestro único libertador. Muchas gracias, Señor, por tu grande amor, bondad y misericordia. Te bendecimos, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por haberse conectado, por estar acá. Esperamos ser de bendición para ustedes. Cualquier petición, queja o reclamo a la hermana Merly. Y pues esperamos verlos el sábado en la iglesia, el domingo en la escuela dominical. Recordemos que cuando empezamos a seguir a nuestro Señor, debemos congregarnos. La palabra del Señor dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿ven? Que no sea una costumbre no ir a culto, que la costumbre de nosotros sea congregarnos, ir a la iglesia, buscar, adorar, estar juntos en armonía, como dice la palabra del Señor. El Señor me los bendiga, que tengan una bendecida el resto de semana y que cada día, cada uno de nosotros trabajemos en pro de agradar a nuestro Salvador. Dios los bendiga.